Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo cierre de nuestro club de lectura. En esta ocasión tenemos la dicha y el gusto de recibir nuevamente en el club a Teresa Puello. Voy a proceder a presentarla si arrancamos. Teresa Puello es esposa y madre de casi 8 hijos y profesora universitaria. Se especializó en teoría de las ideologías, sobre todo feminismo y de género, y en cómo sobrevivirlas. En Instagram comparte su vida, libros, clases y algunas pinceladas de domesticidad. También escribe en su blog y de vez en cuando asoma su voz en YouTube. Teresa, te damos la bienvenida y dejo el espacio abierto para que comiences. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Cintia, por invitarme al club de lectura en el Día del Libro, que nos ha quedado tan bien. Y yo quería empezar comentándoos, que no sé si lo sabéis, bueno, supongo que una parte sí, que hoy además celebramos el Día de San Jorge, que es el patrón de una parte importante de España, la antigua Corona de Aragón. Aquí en Cataluña se celebra muchísimo, le llaman Sant Jordi. Y entonces hay una tradición muy bonita, que es que el día de Sant Jordi, que salen todos los puestos con libros a las calles, ¿no? Pues se regalan, las mujeres regalan a los hombres un libro y los hombres regalan a las mujeres una rosa. Que tengo aquí todas las rosas de las mujeres de la familia que ha traído el papá y me ha parecido muy bonito, ¿no? Pues un poco la unión entre las flores y los libros que tanto vivimos aquí y que era como que nos viene perfecto, ¿no? Para comentar el libro de hoy, ¿no? Que es el Jardín Secreto. Y bueno, es un libro que yo leí hace bastantes años, la verdad, como para hacer un cribado para mis hijas cuando eran más pequeñas. Y bueno, últimamente he estado estudiando mucho la relación del hombre con la tierra, con el arraigo de la tierra, pero no solo como culturalmente, como cuando hablamos, pues yo qué sé, de la deslocalización que produce la globalización, sino realmente de lo que supone el cultivo en la vida humana. Y cuando Cintia me habló del libro que estabais leyendo, no lo leí enseguida y fue como que me explotó la cabeza de todas las conexiones que tenía realmente con esto que he venido estudiando, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco las enseñanzas, ¿no? Que podemos sacar del Jardín Secreto a la luz de esto que he llamado antropología del jardín. Me gustaría ver luego también un poco la figura de la madre también en el libro, que es muy presente y que engancha más con lo que yo he estudiado tradicionalmente. Y luego ver también un poco como qué claves educativas o qué consejos no podemos sacar como más prácticos del libro para la educación de los niños, ¿no? Entonces, bueno, El Jardín Secreto, ¿no? Pues es una de las 3 novelas más conocidas de una autora anglo-estadounidense, Frances Hodgson Burnett, que escribió también La Princesita, que quizás yo creo el más conocido, ¿no? Y El pequeño Lord Fauntleroy. Ella emigró a Estados Unidos cuando era muy pequeña, ¿no? Y esta novela la escribió en 1911, a principios de siglo, donde se ve muy bien pues su amor por la naturaleza, ¿no? Y también como una sensibilidad espiritual muy particular que tenía ella, ¿no? Y de la que hablaremos después. El libro sucede pues con el trasfondo de la Inglaterra imperial, ¿no? Pues la niña nace, la protagonista, en la India, en el contexto del Imperio Británico y acaba volviendo a Inglaterra a la muerte de sus padres, ¿no? Y también se ve un poco pues esta preocupación que había en la época, ¿no? Por la destrucción de la naturaleza, por la industrialización, ¿no? Y yo creo que la autora un poco también responde a esto, pues como haría pues, de otra manera Tolkien, ¿no? Y tantos autores, ¿no? Entonces, la historia es la historia de una niña que se llama Mary Lennox. No voy a contarlo entero, os hago mucho detalle porque lo habéis leído, pero bueno, por si aparece alguien luego por la grabación que no lo ha leído. Entonces, esta niña queda huérfana, vive en la India, queda huérfana y entonces la mandan a vivir a Inglaterra a casa de su tío, que tiene una mansión así en los páramos de Yorkshire, y allí descubre un jardín cerrado que nadie ha podido entrar en él desde hace 10 años y entonces, junto con un chico campesino, Deacon, y con su primo enfermo, pues Colin, empiezan pues la restauración de este jardín, ¿no? Este jardín que al principio parece muerto, revive, renace con la primavera y con él también renacen los corazones de dos de los niños, ¿no? De Colin y de Mary, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la antropología del jardín, no? Pues es evidente que la imagen del jardín es uno de los símbolos más antiguos y más comunes de la humanidad, ¿no? El jardín es siempre un espacio cerrado,
separado del mundo exterior, separado de la naturaleza salvaje y separado también de las tierras de cultivo. Y muchas veces literalmente separado por un muro, por una valla, por un cercado, ¿no? Y de alguna manera representa la belleza y el orden frente al caos que es la naturaleza salvaje, ¿no? Entonces, el jardín especialmente es un espacio donde se ve el dominio del hombre sobre la tierra y a la vez el hombre no solo domina la tierra mediante el cultivo, sino que es cultivado por la tierra. Es el acto de cultivar, cultiva al hombre en el sentido de que el hombre crece en asombro, en paciencia y en sentido también, ¿no? Mediante el cuidado del jardín. Entonces vemos que hay como una reciprocidad, ¿no? Todas las culturas de la humanidad, de la historia, han creado jardines y, de hecho, la palabra humano proviene de humus, que significa tierra fértil, ¿no? Y los relatos fundacionales de muchas culturas indican que el ser humano tiene su origen en la tierra, ¿no? Es el caso del Génesis, bien conocido es, ¿no? Que Dios crea a Adán pues, de la arcilla, pero de muchas otras culturas también. El mito de Prometeo en los griegos también es lo mismo, ¿no? También crea al hombre del barro. Hablando de culturas, de muchas culturas, ¿no? La etimología de la palabra cultura también es muy interesante. Proviene de una palabra en latín que es colere, y colere, curiosamente, significa cultivo y culto. Es decir, de colere vienen cultura, cultivo y culto. Y lo que esto significa es que la cultura, que la civilización, nace cuando el hombre se arraiga en un territorio que cultiva y en el cual da culto a Dios. Esto es una cultura. Es cuando un grupo humano, humus, se arraiga en un humus, en una tierra, la cultiva y allí da culto a Dios. Esto es una cultura. Insisto en que hay que diferenciar entre el cultivo para la supervivencia, que serían los campos de labranza, y el cultivo del jardín. Son parecidos, pero no es exactamente lo mismo y tienen significados distintos. El sentido del jardín podríamos decir que es más profundo porque es más elevado. No responde simplemente a la mera necesidad de sobrevivir, sino que nos transmite algo más, nos hace trascender hacia algo más, ¿no? Hacia pues la necesidad de contemplar lo bello y de conectar con Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, se puede hablar de que hay una filosofía del jardín, que quiere decir que los jardines no son simplemente espacios decorativos o funcionales, sino que son lugares donde se expresa cómo cada cultura entiende la relación del hombre con la naturaleza y con el orden, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera el jardín refleja el alma humana. Cómo diseñamos los jardines refleja cómo nos entendemos a nosotros mismos en el mundo y en relación con la naturaleza. Por eso, por ejemplo, cuando vemos los jardines de Versalles, ¿no? Que son tan cuadriculados, tan perfectos, tan extravagantes, con un dominio entre perfecto y absurdo, ¿verdad? De las plantas, pues nos revelan al hombre ilustrado, ¿no? Al hombre racionalista, que es completamente diferente al monje medieval que cultiva los jardines de los claustros en los monasterios. Estos hombres son diferentes y por eso sus obras, también sus obras de jardinería, son diferentes, ¿no? Este tema de cómo todas las culturas, pues de alguna manera plasman lo que son a través de la construcción de sus jardines, es lo que se llama la filosofía del jardín, y a mí me gustaba mucho cómo lo explican en este libro, que se llama Jardinosofía, de un profesor español que se llama Santiago Beruete. Entonces es súper interesante porque va haciendo como un recorrido realmente de la historia de la filosofía a través de los jardines, ¿no? Desde el Génesis, Grecia, Roma, la Edad Media, todo y hasta la posmodernidad, que es un tema precioso. Cuando digo posmodernidad, pues claro, ¿qué jardines creamos hoy en día? No hay jardines, hay plazas duras de hormigón y esto dice algo de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es un tema precioso, pero obviamente pues no podemos recorrer toda la historia de la filosofía a través de los jardines, pero creo que sí que merece la pena detenerse antes de comenzar a hablar de la novela en el significado del jardín del Edén, ¿no? Por ser el más importante y el más fundacional, ¿no?
Entonces, pues como sabemos en la tradición judeocristiana, la historia comienza con el relato del Génesis, donde lo que vemos es que Dios coloca a los primeros seres humanos, a Adán y a Eva, en un jardín paradisíaco lleno de árboles hermosos y alimentos abundantes, ¿no? Donde impera la armonía entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y Dios, ¿no? El Edén es un jardín ideal. Es bello, es ordenado, es abundante y tiene una evidente presencia divina, ¿no? De hecho, nos dice Génesis 3 que el Señor Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Es una imagen preciosa, ¿no? Por la tarde, a la hora de la brisa, se paseaba Dios por allí, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, y si ahora, si podéis, estáis ahí en el ordenador, os animo a que abráis Génesis. No voy a leer muchísimas citas, pero ahora sí que voy a comentar un par que igual os ayuda a tenerlas delante. Entonces, como sabéis, hay dos relatos diferentes de la creación en los capítulos 1 y 2. En el capítulo 1, a partir del versículo 26, se nos dicen tres cosas, ¿no? Que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, que le da el mandato de dominar la tierra y los animales y someterlos, y que esto es algo muy bueno, que es algo también bonito de ver, porque cuando va creando como todo el mundo, las estrellas, tal, va diciendo, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Y el momento en que aparece el hombre, las cosas ya no le parecen buenas, le parecen muy buenas. Es como la plenitud de la creación está en la humanidad, ¿no? Entonces, que el hombre esté hecho a imagen de Dios significa que participa de modo imperfecto de aquello que Dios es perfectamente, ¿no? Por ejemplo, pues como Dios es amor, un amor absoluto, generoso, perfecto, pues el hombre está llamado a amar y a ser amado. Como Dios es la perfecta libertad, no hace nada por ningún motivo extraño, ¿no? Sino que todo lo que hace, os persiguiendo un interés, todo lo que hace lo hace perfectamente libre, pues el hombre que está hecho a su imagen es libre también, ¿no? Entonces, como Dios es el logos, la racionalidad perfecta, y el hombre está hecho a su imagen, esto significa que el hombre es también racional. Dios no es un Dios despótico, como pasa con los dioses griegos, por ejemplo. Dios no maltrata la creación, sino que la señorea racionalmente y con amor. Dios ama, son buenas las cosas que crea y las ama. Y eventualmente dará la vida por el hombre, ¿no? Por eso el hombre, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, está llamado también a dominar la creación, a dominar la naturaleza, pero a hacerlo también racionalmente y con amor, a imagen de cómo Dios la señorea, ¿no? Luego está el segundo de la creación en el capítulo 2 del Génesis, capítulo 2, versículos a partir del 4. Y entonces, este me parece más interesante para el tema que nos toca hoy, porque creo que es el que fundamenta la antropología del jardín, ¿no? Y aquí hago un paréntesis para decir que cuando me puse a estudiar todo este tema me sorprendió a mí misma lo mucho que ignoramos, yo creo, esta explicación en el Génesis. Como que hay cosas del Génesis que tenemos muy claras y que se citan con frecuencia. Esto, que el hombre está hecho a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, multiplicaos y llenad la tierra, y cosas como que todos sabemos. Y aquí de repente va a haber una serie de frases que yo creo que ignoramos con mucha frecuencia y que son muy reveladoras, ¿no? Y que fundamentan esta antropología, ¿no? Entonces voy a leer, nada, es un párrafo cortito de Génesis 2 y dice: el día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Fijaos, no había matorrales en la tierra porque no había un hombre que las cultivara. O sea, de alguna manera, la creación no está completa hasta que el hombre no solo existe, sino hasta que el hombre hace algo, hasta que el hombre cultiva. Y esto no es algo que Dios podía haber hecho que funcionara solo, no. Espera a que el hombre lo haga, ¿no? Y sigue: entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo, de nuevo, ¿no? El hombre que viene del humus lo moldea del suelo. Y aquí viene lo que a mí me llama más. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Dios crea el jardín del Edén y pone ahí al hombre
con la intención de que lo cultive y lo guarde, ¿no? Fijaos que lo que aquí vemos es que el trabajo de la tierra, este guardarla y cultivarla, ya estaba incluido en el designio divino. Antes de la desobediencia, ¿no?, que daría lugar a la expulsión del jardín en el siguiente capítulo. Entonces, vemos que el cuidado de la tierra, el cuidado del jardín, forma parte de la vocación originaria del hombre. Es una tarea noble y buena a la que en principio no tenemos por qué renunciar, igual que no renunciamos a las demás tareas que Dios da al hombre en el Génesis, ¿no? Y es solo después de la desobediencia, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, que el trabajo de la tierra se vuelve penoso, se vuelve fatigoso. Y esto es Génesis 3:17, dice: maldito el suelo por tu culpa, dice Dios, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, ¿no? Entonces vemos que este castigo no anula la belleza de esa vocación agrícola originaria a cultivar al cultivo, ¿no?, sino que simplemente introduce la fatiga y la precariedad donde antes había felicidad y armonía. Pasa algo parecido como con la relación entre el varón y la mujer. Hay una vocación originaria y después el pecado introduce la discordia, ¿no? Entonces, de igual modo, con el cultivo hay una vocación originaria y el pecado introduce la fatiga, ¿no? Entonces, yo creo que es especialmente a raíz del pecado, a raíz de la caída, que podemos distinguir entre el cultivo, que busca la subsistencia, y el jardín como ámbito de delicia y de contemplación. Tras el pecado, ¿no?, la agricultura se vuelve una actividad fatigosa, pero necesaria para subsistir, y de alguna manera nos queda el jardín, que también tiene sus fatigas, ¿no?, pero que es para algo más, es para gozarse en él, ¿no? Entonces, esta imagen del jardín queda conectada para siempre con el estado originario de intimidad con Dios y con la creación que había en el jardín del Edén, ¿no? El jardín es un ámbito de belleza y de gratuidad. Las flores no sirven para nada, solo sirven para ser contempladas en su belleza y para dar gloria a Dios, ¿no? Por tanto, el jardín es un espacio más espiritual que los campos de labranza, donde el hombre cuida la tierra, pues eso, no por necesidad material, ¿no?, sino como partícipe y custodio de un espacio de encuentro con lo divino, ¿no? Esto es muy bonito, ahora me doy cuenta que no he buscado exactamente la cita, pero bueno, aprovecho para hablar de este otro libro. Ahora tengo que buscar la cita, pero están en las primeras 2 páginas, así que lo tengo. Sí. De Byung-Chul Han, que es un filósofo súper conocido por su crítica al mundo posmoderno. A mí me encanta, lo he estudiado muchísimo, pero es muy deprimente porque habla de todos los pecados del mundo actual y habla muy bien y hay que conocerlo y hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, hace un par de años o 3 sacó este libro, Loa a la Tierra, un viaje al jardín, que para los que le hemos leído es rarísimo porque es como una especie de diario de un jardinero, donde hay filosofía poco porque él es filósofo, pero en realidad el libro él te va contando pues lo triste que está porque se ha muerto una planta o porque ha llegado una nevada antes de lo que él pensaba y bueno, y va metiendo ahí sus historias. Entonces, él es un autor que no es religioso, en sus obras no, de hecho es bastante posmoderno, ¿no? Pero cuando uno abre las primeras páginas y a lo largo del libro lo va viendo, pues ve cómo se ha acercado a la fe y a la fe católica a través del cuidado en el jardín, ¿no? Y dice cosas brutales. Pues os leo una cita. Dice: desde que cultivo el jardín tengo la profunda convicción de que la tierra es una creación divina. El jardín me ha transmitido esta convicción. Pasar el tiempo en el jardín florido me ha devuelto la devoción piadosa. Creo en Dios, en el Creador, que siempre empieza de nuevo y que lo renueva todo. También el hombre, por ser criatura suya, está obligado a participar de este juego creador, ¿no? Dice, la biología es en último término una teología, una enseñanza sobre Dios, ¿no? Entonces es como muy, bueno, es muy bonito, os lo recomiendo como lectura también si este tema de los jardines os ha interesado. Y bueno, me parece que hay una verdad muy profunda, ¿no?, en cómo el cultivo de la tierra remite enseguida a lo divino. Yo que vengo del campo, no sé si lo sabéis, mi padre era agricultor, pues uno enseguida ve, ¿no?, pues que tiene que abandonarse a la providencia porque uno no puede hacer que llueva, ¿no? Entonces, esta
¿cómo se diría? No me sale. Indigencia. Esta indigencia, ¿no? De no poder controlarlo todo, algo a lo que nos acostumbra, pues la industrialización realmente, donde todo el trabajo está controlado, ¿no? Por procesos que podemos, sí, controlar, perdón, por la repetición de la palabra. En la agricultura no se da, no se puede controlar todo, ¿no? Y entonces necesariamente te remite la realidad a algo superior, a quién es quien manda la lluvia o quien no la manda, ¿no? Bueno, entonces, hay, además del jardín del que seguimos hablando ahora y de la tierra de labranza, hay un tercer espacio que es fundamental y es la naturaleza salvaje, ¿no? Que no se cultiva, pero que igual que el jardín, conecta al hombre con Dios. Si al cultivar el jardín y proveer para su sustento el hombre actúa a imagen de Dios, contemplar la naturaleza salvaje le recuerda que la creación es un regalo anterior a toda acción humana y que en última instancia el auténtico jardín es aquel creado por Dios, ¿no? Y que abarca sobre todo pues lo indómito, ¿no? Entonces hay una tensión entre el trabajar la tierra y el maravillarse ante las montañas y los atardeceres, ¿no? En la cual el hombre aprende humildad, que por cierto la palabra humildad proviene de humus también, ¿no? Ante las maravillas de la creación o ante esta indigencia, ¿no? De decir, bueno, la creación me sobrepasa, el hombre se hace pequeño, ¿no? Y se reconoce como criatura y como colaborador, no como rival de Dios, ni tampoco como déspota de su obra, ¿no? Entonces, vemos que en muchas civilizaciones hay como un anhelo histórico desde el principio de volver al jardín perdido, ¿no? Y de nuevo, incluso en los ritos en los mitos, en los relatos fundacionales, hay muchas alusiones, ¿no? A la pérdida de un estado o la pérdida de un lugar originario en el cual había una vida plena y feliz, ¿no? Esto es clarísimo, ¿no? En el cristianismo y por eso comentábamos esta semana, ¿no? Que estamos en la octava de Pascua todavía, que Cristo resucitado se aparece a María Magdalena en un jardín y que ella en un primer momento lo confunde con un jardinero. Esto no es simplemente un detalle que pone allí San Juan, de hecho fue el Evangelio de ayer, martes. Y no es una cosa curiosa que pasa, ¿no? Sino que en realidad es un símbolo profundísimo, ¿no? Porque así como el primer Adán fue puesto en un jardín para cultivarlo, Cristo, que es el nuevo Adán, emerge de un huerto como jardinero de la nueva creación, ¿no? Y con su muerte y con su resurrección que sucede en ese jardín, pues abre el cielo eterno, ¿no? El paraíso que hasta entonces pues no existía, ¿no? Entonces vemos con su muerte y con su resurrección que ocurre en un jardín, redime a la humanidad y restituye esa armonía perdida en el Edén, inaugurando el jardín eterno, ¿no? Hemos dicho, ¿no? que cambiando un poco de tema, que del latín colere vienen tanto la palabra cultura como cultivo, como culto, ¿no? Es decir, que la cultura comienza cuando el hombre cultiva una tierra y da culto a Dios en ella. Entonces, fijaos que el primer acto que realiza Adán, que podemos denominar cultural, es justamente dar nombre a las criaturas y a las plantas, ¿no? En Génesis 2. Este acto de dar nombre a las plantas implica palabra, ¿no? Implica logos, implica racionalidad. Y es un acto cultural porque asigna un significado, ¿no? Porque ordena la realidad y porque es capaz de comunicarla, ¿no? Por tanto, ¿no? Podemos decir que la cultura humana comienza cuando un hombre y una mujer que cultivan, un hombre y una mujer cultivan y nombran el mundo dentro de un jardín dado por Dios, ¿no? Esto de dar nombre a las plantas ya nos va conectando con la novela, ¿no? Porque, bueno, hay autores como Nietzsche, por ejemplo, que dicen que dar nombre, y esto incluiría a los hijos, esto es otro tema, otro día, es un abuso, es un acto de dominio, ¿no? Porque ¿quién soy yo para decirle a alguien quién es, ¿no? Y sin embargo, Han muy acertadamente dice que es un acto de amor. En un bello nombre de flor no percibo un mandato, una pretensión de poder, sino un amor, un afecto. Los nombres de flores son palabras de amor, ¿no? Nombrar es un acto de amor y de hecho solo podemos amar aquello cuyo nombre conocemos, ¿no? Porque es lo que le distingue
entre los demás. Yo no amo a un hombre, amo a mi José María, ¿no? Lo concreta el nombre. Entonces, fijaros además que en la novela, ¿no?, se ve muy claramente esto, porque Deacon, que es el que vive más en esta armonía con la creación, ¿no?, es el que es capaz de nombrar exactamente a todos los animales y a todas las plantas, ¿no?, porque es el que más las conoce, es el que más las ama. Y claro, en última instancia, pues Dios, ¿no?, que es el que más nos ama, nos dice Isaías que lleva nuestro nombre tatuado en las palmas de las manos, ¿no? Por tanto, el nombre, el nombrar, el conocer, es un acto de amor, ¿no? Entonces, pasando ya a la novela, ¿no?, al jardín secreto. Vemos que este jardín prohibido de Misselthwaite Manor, creo que es Manor, tiene una profunda dimensión simbólica, ¿no? Entonces, al inicio se nos presenta el jardín como un espacio de dolor, ¿no?, como un lugar congelado en el tiempo, porque vemos que, ¿no?, pues tras la trágica muerte de la tía de Mary, pues el señor Craven odia el jardín, no permite que nadie entre, ¿no?, y lo cierra con llave, y durante 10 años pues nadie pisa este recinto amurallado, ¿no? Entonces, cuando Mary por fin encuentra la llave oculta, ¿no?, y cruza el umbral, se encuentra con un espacio silencioso, ¿no?, bello pero marchito, moribundo, ¿no?, envuelto pues en el letargo del invierno y del tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, ella avanza por el jardín conteniendo casi el aliento, ¿no?, impresionada por la quietud, y se pregunta, ¿habrán muerto todas las plantas? ¿Será este un jardín quieto y sin vida?, ¿no? Entonces, esta escena yo creo que evoca ese paraíso perdido, ¿no? Un jardín que fue maravilloso, pero al cual ahora no podemos acceder. Sin embargo, Mary pronto descubre señales esperanzadoras, ¿no?, una serie de pequeños brotes, de bulbos, narcisos, ¿no?, que empiezan a nacer. Y entonces exclama así aliviada, ¿no?, después de todo no es un jardín muerto, incluso si las rosas no florecen, otras plantas lo harán, ¿no? Entonces esta frase tan sencilla para mí es clave, ¿no?, porque el jardín pues no está muerto, ¿no?, hay vida esperando la oportunidad para manifestarse. Entonces Mary, que no sabe nada de jardinería, de alguna manera intuye que esos brotes necesitan ayuda para poder florecer, ¿no?, y entonces se pone a quitar los abrojos y las malas hierbas y el pasto seco que están ahogando los brotes verdes, y entonces va diciéndonos muy bonito, ahora ya pueden respirar las plantas, ¿no? Y va haciendo así. Entonces, sin saberlo, en este gesto, la niña empieza a cultivar no solo el jardín, sino también su corazón, que hasta entonces estaba asfixiado, igual que las plantas estaban asfixiadas por las malas hierbas, su corazón estaba asfixiado por el egoísmo, ¿no?, y por la soledad. Entonces, esta tarea de desmalezar el jardín y de cuidarlo se convierte en su misión diaria y va transformando no solo el jardín, sino que se va transformando Mary también, ¿no? Entonces, vemos que el jardín es un espejo del proceso interior de Mary, ¿no?, de la muerte a la vida, de la desolación al gozo. Entonces, cuando Deacon, el niño campesino, entra en escena, esta dimensión antropológica se refuerza aún más, ¿no? Deacon pues es un niño campesino de 12 años, es el hermano menor de la criada Martha y representa, como decíamos, ¿no?, pues al hombre que vive en la armonía originaria con la creación, de alguna manera, ¿no? Es un niño que monta en pony, conoce los nombres de las plantas, ¿no?, y se gana la confianza de todos los animales salvajes. Entonces, cuando Mary le enseña el jardín a Deacon, Mary es capaz de tener esperanza, Deacon es capaz de tener esperanza porque conoce las plantas, porque las ama, ¿no? Entonces sabe pues, que es invierno y que ahora están los rosales sin flores, pero que ya vendrán, ¿no? Entonces él sabe qué plantas están vivas, aunque no lo parece, y sabe cuáles hay que quitar porque realmente han muerto, ¿no? Entonces sabe que florecerá y cuándo, dónde anidarán los pájaros, y esto le llena de alegría. Mary enseguida aprende también a distinguir, ¿no?, las ramas muertas de las vivas, y cada vez que encuentra una que parecía marchita pero no lo está, pues dice el libro, ¿no?, que estallaba en silenciosa felicidad, ¿no?, estalla de gozo. Y esto es muy, muy bonito y muy simbólico, ¿no?, dos niños devolviendo la esperanza a un jardín, descubriendo bajo la apariencia de muerte que late la vida, ¿no? Y es difícil no ver aquí una metáfora de verdades mucho más profundas, ¿no?, y más en este tiempo de Pascua. Para nosotros, ¿no?, pues resuena especialmente la idea de que siempre
hay posibilidad de renuevo, de que incluso tras las épocas más oscuras, ¿no? Pues Dios puede hacer germinar algo bello de nuevo. Esta imagen de Deacon mostrando el verdor que hay dentro de las plantas, oculto en las ramas, ¿no? Nos recuerda también aquello de que en la economía divina, ¿no? La semilla debe de morir para dar fruto, que también dice el Evangelio de San Juan, y que cada cuaresma, ¿no? Como hemos bebido ahora, pues da paso a una Pascua florida siempre, ¿no? Qué expresión tan bonita, la Pascua florida. Bueno, cuando Pascua cae en marzo no tanto en Europa, pero este año floridísima. Entonces, por supuesto, la autora Burnett no expone explícitamente teología en su novela, pero yo creo que el paralelismo es legítimo, ¿no? Ella no es una autora católica, ni siquiera es una autora religiosa, y es verdad que en sus últimos años de vida se interesó por corrientes espirituales como la ciencia cristiana y el nuevo pensamiento, ¿no? que promovían el pensamiento positivo y la sanación a través de la naturaleza y cosas que pueden desconcertar un poco, ¿no? Cuando Colin, al final de la novela, habla de la magia así con un entusiasmo casi ritual, esto puede ser inquietante, pero yo creo que de verdad se puede hacer un paralelismo legítimamente o una relectura crítica, ¿no? Aunque el libro habla de magia, lo que muestra en realidad es una vivencia de gratuidad, de gratitud, de contemplación, ¿no? y de reverencia ante la vida que se sobrepone a la muerte, ¿no? Esta magia de la que se habla en la novela, yo creo que tampoco podríamos decir que es ocultismo, porque no remite a nada más allá extraño, sino que me parece que tiene que ver con el asombro ante el bien, ante la belleza de la obra de la naturaleza, cuando el corazón humano se abre, ¿no? Los tres niños experimentan una transformación muy profunda, ¿no? Que culmina en la novela en una oración de alabanza, y creo que es legítimo, no es la intención de la autora, pero creo que tampoco es cogerlo con pinzas, decir que la magia se puede releer como una figura poética de la gracia, ¿no? Como decía, en la novela el jardín, la amistad y el agradecimiento y este canto de alabanza se ordenan al bien, no se ordenan a ningún poder ajeno, ¿no? Y por eso creo que sin ser la intención de la autora, me parece claramente, pero se puede hacer esta relectura, ¿no? Toca beber. Entonces, creo que también por esto se puede hacer un paralelismo entre el jardín secreto de Misselthwaite con el jardín del Edén, ¿no? Es un lugar, como decíamos, bello, cerrado, asociado con la pérdida, en el sentido de que la muerte de la madre de Colin es una especie de pecado original que clausura el jardín, que expulsa a la gente del jardín. Y Mary, al encontrar la llave y al entrar en él, realiza casi un gesto de recuperación del paraíso, ¿no? La presencia de estos niños inocentes trabajando en el jardín evoca una suerte de retorno a la sencillez edénica, ¿no? Donde los humanos y las criaturas conviven en paz. Y además es interesante ver, y por eso pues, es tan apropiada la lectura de este libro ahora, ¿no? El papel que juega la naturaleza en la narración, ¿no? Porque esta regeneración del jardín coincide precisamente con la estación primaveral, que es el tradicional símbolo pues, de renovación y de vida nueva, ¿no? Esta llegada de la naturaleza a los páramos de Yorkshire se describe con muchísimos detalles que son bellísimos de leer, y más ahora, ¿no? Los vientos tibios, fijaros los narcisos, ¿no? Amarillos, que Colin dice que le recuerdan a trompetas que anuncian algo grande, ¿no? Es que es una simbología casi pascual, yo creo, ¿no? También el canto de los pájaros, el velo verde que cubre la pared del jardín, ¿no? Dice incluso el corderito huérfano que trae Colin al jardín, ¿no? Perdón, Deacon, y lo trae en brazos y que lo alimenta, me parece que es una imagen claramente pascual, ¿no? Así que todo este cuadro primaveral me parece que tiene claros, evidentes ecos bíblicos, ¿no? Entonces podemos decir que el jardín de Misselthwaite se convierte en un Edén restaurado, en un jardín pascual. Como decíamos antes, no es casual que en el Evangelio de San Juan Jesucristo resucitado se aparezca precisamente en un jardín a María Magdalena, ¿no? Esta bella confusión que tiene María, pues subraya simbólicamente, como decíamos, que Cristo es el nuevo Adán hortelano, que carga con el pecado del mundo en un huerto, que es Getsemaní,
y es sepultado y resucita en un jardín también, ¿no? Desde el cual levanta la nueva creación. Entonces, también se puede decir en este sentido que hay un paralelismo porque Colin se puede decir que resucita también, de alguna manera, de su supuesto lecho de muerte al pasear cada día entre las flores y los árboles del jardín, ¿no? Y es muy bonito como va diciendo, viviré para siempre, ¿no? Entonces, la conclusión de esta novela también con el padre que entra al jardín y ve a su hijo vivo, me parece que tiene un aire de parábola del hijo pródigo, pero a la inversa, ¿no? En la cual es el padre perdido, el que vuelve, ¿no? A casa y se encuentra con su hijo. Podemos decir, ¿no?, que el señor Craven recupera la fe y la alegría, fijaos, contemplando la naturaleza salvaje. Si no recuerdo mal, está viendo pues, los Alpes en Suiza, ¿no? Y vuelve a casa, ¿no?, y encuentra un jardín vivo, análogo, ¿no?, pues a cómo decíamos, la humanidad recupera pues, la comunión con Dios en el jardín pascual, ¿no? Bueno, pasando al siguiente tema, ¿no? Otro de los ejes más profundos del libro es el tema de la mujer, ¿no? Que en realidad sigue teniendo mucho que ver con el jardín, pero bueno, ahora lo veremos. El jardín secreto, ¿no?, contrapone una serie de figuras femeninas que ayudan a vislumbrar qué es la feminidad verdadera y qué ocurre también cuando se traiciona, ¿no? Entonces, la primera figura femenina que aparece en la novela es la madre de Mary, la señora Lennox, que es descrita como una mujer bellísima y elegante, pero absolutamente frívola, ¿no? Solo vive para las fiestas, para su imagen, y durísimamente se nos dice que ha rechazado a su hija desde el nacimiento. La ha entregado a un aya, ¿no?, para que la críe y se desentiende de ella por completo. La madre de Mary, no hay amor, no hay presencia, no hay nada, ¿no? Es una ausencia radical de maternidad que deja a su hija emocionalmente mutilada. Por eso Mary es caprichosa, por eso es tiránica, por eso es incapaz de amar, ¿no? Y así la novela nos muestra pues, con crudeza que cuando una madre niega su vocación, el alma del hijo queda huérfana, ¿no? Aunque haya sido cuidado por criados, a Mary no le había faltado de nada, ¿no? La señora Lennox así es una figura totalmente trágica y yo creo que también profética, porque sin saberlo me parece que anticipa pues, la feminidad moderna o un tipo de feminidad moderna que en nombre de la autonomía, ¿no?, pues rechaza todo vínculo que implique la entrega, ¿no?, que implique el amor. Entonces, la mujer que se quiere realizar en el ámbito social, ¿no?, pero rechaza en lo más esencial, que es el de la relación, el del don, el de la fecundidad, ¿no? Y yo creo que aquí la novela, sin saberlo, entra en diálogo con el feminismo contemporáneo, porque frente a una corriente que ve la maternidad como una trampa patriarcal, ¿verdad?, como un instrumento de opresión, la novela nos recuerda pues esto, que cuando una mujer niega su capacidad de cuidar, su capacidad de cuidar aquello que ha engendrado, se desnaturaliza, ¿no? Y que no solo destruye su propia vocación y rechaza pues lo que podría haber sido su mayor plenitud, sino que destruye también la humanidad de aquellos que dependen de ella, ¿no? Destruye la propia humanidad y la feminidad de su hija también, ¿no?, en este caso. En segundo lugar, y en segundo plano también, pero con un peso decisivo, está la madre de Colin, la señora Craven, ¿no? Ella muere antes de que comience la historia, obviamente, ¿no? Su ausencia, a pesar de esto, determina toda la novela, ¿no? Por su muerte, pues su marido queda paralizado por el duelo, clausura el jardín y su hijo queda en casa recluido, sin salud ni ningún horizonte al que aspirar, ¿no? Lilias, en este caso, no es una madre que rechaza, como la madre de Mary, pero sí que es una mujer que falta, ¿no? Y su ausencia desestructura la familia entera, ¿no? Representa una feminidad que es bella, pero que es fugaz, ¿no? Su muerte deja detrás de sí un vacío inmenso que se manifiesta esto en el jardín abandonado, en su hijo enfermo y en el marido ausente, ¿no? Y es una figura eso, trágica y poética de lo que ocurre cuando la mujer, sea por causas ajenas o propias, porque pobre mujer no tiene la culpa de morirse, ¿no?, pero no puede cumplir su misión de amar a su familia, ¿no? Entonces, el jardín cerrado permanece, pero está sin vida. Esta presencia de la madre de Colin
que es simbólica, ¿no? Mm, representa una feminidad que no pudo ser, ¿no? Que prometía fecundidad, pero que no le dio tiempo a dejar huella. Y nos obliga la novela a mirar este vacío pues, con mucha seriedad, ¿no? La madre no es un accesorio, es el centro de gravedad de la casa, ¿no? Y sin ella el jardín y la familia se acaban convirtiendo en una ruina. La tercera figura, tengo, a ver, 6 figuras femeninas. La tercera sería Martha, la criada, ¿no? Que es la joven sirvienta, que ella no es madre, pero sí que representa una forma inicial, práctica y silenciosa, ¿no? de feminidad sana. Es sencilla, es trabajadora, es piadosa, es fuerte de carácter. Y frente al despotismo de Mary, Martha no se achanta, ¿no? La consiente. Le habla con naturalidad, le habla con firmeza, le pone límites, le cuenta historias, le enseña a vestirse sola, le exige. Y es la primera persona que trata a Mary como un igual, ¿no? Como alguien capaz, no como una persona enferma o intocable, ¿no? Entonces, gracias a Martha, Mary empieza a descentrarse, ¿no? A mirar hacia afuera, hacia los demás y a abrir su corazón, ¿no? No es casual que en la novela sea precisamente Martha quien le habla del jardín cerrado y de toda la historia, ¿no? de la señora Craven. Eh, con esta bondad natural, ¿no? y práctica, Martha encarna pues, una feminidad cotidiana, ¿no? Que sin gran formación, sin discursos, sin ideología, ¿no? Forma, sustenta, ¿no? Humaniza. Es la mujer que educa desde el sentido común, desde la acción y desde la presencia, ¿no? Entonces es una figura importantísima porque su presencia marca el comienzo de la transformación de Mary, ¿no? Tiene ternura, pero no es débil, y le enseña, ¿no? Pues eso, que la autoridad materna pues no se impone con gritos ni con permisividad, sino con ejemplo, ¿no? Y con firmeza amorosa, ¿no? Es la de Martha, pues una forma, si queréis, de maternidad espiritual. Es un tema del que hablamos en el anterior club de lectura, ¿no? Sin ser la madre, ejerce de madre de Mary, ¿no? Es un poco la hermana mayor, si queréis, que deja paso, que abre paso a la madre verdadera, ¿no? ¿Cuál es la madre verdadera? Pues Susan Sowerby, ¿no? La madre de Martha y de Deacon, que sin duda es la gran figura materna de la novela. Qué mujer, qué poco sale, ¿verdad? Y qué maravillosa. Ella no tiene protagonismo, ¿no? En la novela, pero su influencia está clarísima y estructura todo desde el principio, ¿no? Se manifiesta pues, a través de los hijos que ha criado, que son Martha y Deacon, y ella es madre en un sentido muy profundo, ¿no? Ha dado vida, sí, a 12 hijos, nada más y nada menos, pero sobre todo ha sabido sostenerla, ha sabido dirigirla y educarla, ¿no? Y lo ha hecho sin medios, sin gran formación, sin reconocimiento y sin que nadie se lo aplauda, ¿no? Ha levantado una familia numerosa en la pobreza y sin embargo, o sea, es una vida muy dura, pero se ve que no la vive ni con resentimiento, ni con victimismo, y que tampoco ha cedido al desorden. Es una vida bella, ordenada, plena y feliz, ¿no? Y yo creo que su autoridad depende o radica en su coherencia, ¿no? No en su voz, que casi no la oímos, ¿no? Sino en su coherencia de vida. Cuando habla, se la escucha, ¿no? Y cuando entra en el jardín, no hay que justificar su presencia, ¿no? Es como que simplemente está y todo está bien, ¿no? Y esta escena en la cual entra en el jardín, que es la primera vez que la vemos, es maravillosa, se nos dice que su rostro está iluminado por el sol y también que viene vistiendo una capa azul, ¿no? Obviamente no es un detalle trivial, sino una imagen profundamente mariana, ¿no? No es que Susan sea María, sino que su maternidad remite a la de la Virgen, ¿no? O es imagen de la maternidad de María. Es una mujer, Susan, que está en paz con su vocación, que como María acoge su vocación con paz. Y esto basta para que su sola presencia en la vida de los demás ponga orden. El jardín, que hasta entonces era inestable, se aquieta, ¿no? La familia Craven se reúne gracias a ella, el padre vuelve, ¿no? Su presencia en la vida de los hijos pues no es decorativa, es fundante, ¿no? Es estructurante, es el centro de gravedad de todo, ¿no? No teoriza sobre la maternidad, ¿no? Sino que la vive de manera muy plena y al hacerlo demuestra que la mujer no transforma el mundo desde el poder,
sino desde el arraigo, ¿no? Desde esa felicidad en el don que ha recibido, ¿no? Ella entra sin hacer ruido, es que casi ni la vemos, no está allí, pero no la conocemos y sin embargo hace que todo encaje, ¿no? Antes de seguir con Mary, me gustaría hablar de una figura femenina más, que no vais a adivinar cuál es, porque no es un personaje, pero está presente desde el principio, y es el jardín mismo. El jardín mismo, ¿no? Porque si leemos la novela a la luz de la tradición cristiana, vemos que el jardín, además de todo lo que hemos dicho, es también un símbolo de feminidad. De hecho, en el arte cristiano medieval, lo podéis buscar, es frecuente lo que se llama la Virgo Hortus Conclusus, que es la Virgen del huerto cerrado, tapiado, ¿no? Que simboliza pues, la pureza espiritual, ¿no? Es decir, son imágenes donde la Virgen aparece pues, con el niño Jesús dentro de un jardín con tapias y decorado pues, con flores, con rosas y azucenas, ¿no? Normalmente. Esta imagen o este modo de representar a María viene del Cantar de los Cantares, donde se habla de la amada como un huerto cerrado, una fuente sellada, ¿no? Entonces, la teología medieval interpretó que esta amada era la Virgen María, ¿no? Y por eso, pues en el arte gótico tardío aparecen estas representaciones de la Virgen, ¿no? En un jardín cerrado lleno de azucenas, símbolo de la pureza, y de rosas, que son el símbolo mariano, ¿no? Es un espacio protegido, fecundo, no profanado, donde se encuentra Dios. Fijaros así que el jardín no solo representa la figura del Edén, sino también de la virginidad fecunda de María, porque Cristo es en María, es en ese huerto cerrado donde Cristo se hace humus con la encarnación, ¿no? La encarnación Cristo se hace humano, se hace humus, nace a la materialidad igual que la planta en el jardín, ¿no? Y por eso se representa a María en el jardín cerrado, ¿no? Entonces yo creo que desde esta clave podemos volver a ver el jardín de Misselthwaite, ¿no? También allí encontramos un espacio cerrado hace años, lleno de signos de muerte, pero que está estructuralmente intacto, ¿no? No ha sido destruido, simplemente ha sido olvidado, ¿no? Y de alguna manera, como el alma humana o como la feminidad herida, el jardín espera a ser redimido, no a ser reemplazado, ¿no? Entonces, el jardín solo empieza a reverdecer cuando una niña acoge su vocación de cuidado y solo se convierte en hogar cuando entra una madre, que es Susan, ¿no? Entonces, este jardín de Misselthwaite, aunque la autora quizá ni siquiera lo sepa, yo creo que pertenece a la genealogía del Hortus Conclusus medieval, ¿no? Y es una figura femenina, y por eso lo pongo en esta lista, porque en él nace la vida, ¿no? Y por fin Mary, ¿no? La última mujer. No es una mujer ideal, no es una madre perfecta, sino que es una niña rota, ¿no? Es una niña incapaz de cuidar siquiera una muñeca, vemos en las primeras páginas, ¿no? Es el resultado de una feminidad fallida, hija de una madre que no quiso ser madre, ¿no? Y ha crecido sin ternura, sin corrección, sin afecto, y por esto es arisca y desconfiada. Pero justamente por esto yo creo que todas podemos vernos en Mary de alguna manera, ¿no? Porque ninguna de nosotras, nadie, ninguna mujer nace sabiendo cuidar, ninguna ama perfectamente desde el principio, ¿no? Todas tenemos en mayor o menor medida una historia de carencia, una zona de nuestra alma sin cultivar. Entonces, Mary representa esta feminidad que todavía puede formarse, que no está formada, pero puede formarse, ¿no? Entra en un jardín sin entender del todo lo que hace, como muchas entramos en la maternidad sin saber qué es lo que tenemos que hacer o lo que vamos a encontrar, ¿no? Ella lo que está buscando no es un sentido, sino realmente acabar con su aburrimiento, busca hacer algo con sus manos, ¿no? Pero al trabajar la tierra empieza a trabajarse a sí misma. Al cuidar los brotes, al cuidar lo frágil, su alma se ablanda, ¿no? Y al hacerse cargo de Colin, descubre que puede consolar, que puede sostener, que puede curar, ¿no? Y esto la llena de una profunda dicha. Hay una escena muy bonita, ¿no? En la que Colin está llorando y Mary lo arrulla, y yo creo que ahí se ve, ¿no? Es el despertar de su capacidad nutricia, ¿no? Un poco de su capacidad maternal. Y no es una
no es una capacidad idealizada, planificada, racionalizada, sino que es algo real, ¿no? Que nace de la vida, del contacto con la vida, ¿no? Entonces, Mary no es un modelo en sí mismo, ¿no? Sino un ejemplo, pues, de que la redención de la feminidad es posible mediante el cuidado sencillo de las cosas pequeñas y de la gente pequeña. Es aquella frase de Gertrude von Lefort, ¿no? Que decía que lo propio de la mujer es inclinarse con amor y cuidado sobre todo lo que es pequeño en este mundo, ¿no? Y es lo que descubre Mary, ¿no? Entonces, ya para acabar, lo prometo, quería, ya para acabar, pues ver, ¿no? Un poco la aplicación educativa para la vida familiar, ¿no? O algunas cosas concretas que vemos del desarrollo de los niños y que podemos llevar, pues, a la educación, ¿no? Obviamente no es el libro es una novela, no es un tratado pedagógico, pero creo que sí que tiene unas serie de intuiciones que son muy acertadas, ¿no? Que no tienen que ver con aplicar técnicas, sino con cultivar un estilo de vida, ¿no? Pues como quien trabaja la tierra, ¿no? Con constancia, con sentido y con una visión del fruto que sabemos que vendrá, aunque todavía no lo vemos, ¿no? La primera gran lección, súper importante, la pongo la primera porque es la más importante, es que un niño necesita la presencia de sus padres, ¿no? No valen solo los momentos especiales, no vale el tiempo de calidad, que es una chorrada. Chorrada, ¿lo entendemos? Sí, tontería. No, es una tontería. Lo que hace falta es estar mucho, estar siempre, ¿no? Mary se volvió fría, se volvió hostil, egocéntrica, porque su madre estaba físicamente, la madre de Mary estaba en la misma casa, pero emocionalmente era ausente, ¿no? Y eso deja una herida más profunda que la orfandad de Colin, casi, ¿no? En cambio, la figura de la señora Sowerby, de Susan, muestra lo contrario, ¿no? Una madre que es el centro de gravedad para sus hijos, que siempre está presente en sus corazones, pero ojo, es una madre que no agobia. Es una madre que está presente sin estar encima de sus hijos, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando digo que los padres tienen que estar presentes, no significa que tengan que controlar cada movimiento del niño ni organizarle la vida minuto a minuto y el juego, ¿no? La sobreprotección ahoga, es un poco como las malas hierbas aquellas que no dejaban que los narcisos florecieran, ¿no? Por eso hay que dejar que los niños jueguen solos, que se equivoquen, que se aburran, ¿no? Dice Susan, los niños tienen que estar con otros niños, no con el adulto encima diciéndole lo que tiene que hacer, con otros niños. El adulto está allí dando seguridad, pero no está encima, ¿no? Entonces vemos en la novela, ¿no? Que Mary y Colin, sobre todo, pues aprenden grandes cosas, pero no en lecciones planificadas por el adulto, ¿no? Aprenden solos, jugando, probando, en un contexto que es conocido y que está cuidado por el adulto, asegurado, ¿no? Por la señora Sowerby, pero que ella no está microcontrolando. El adulto está de fondo, siempre presente, saben que está allí, pero no es intrusivo, ¿no? La segunda gran lección es que el amor sin autoridad no educa, ¿no? El niño no solo necesita afecto, sino que necesita estructura. Vemos que tanto Mary como Colin no fueron corregidos a tiempo y por eso se volvieron verdaderamente insoportables, ¿no? No por maldad, sino porque nadie les enseñó a dominarse, ¿no? Y nadie les puso un límite, nadie les dijo nunca que no. Entonces, la novela en esto es clarísima. El niño que no es guiado no se vuelve libre, se vuelve frágil, se vuelve un déspota, ¿no? Incapaz de convivir. Mary insulta, Colin grita y los adultos lo consienten, ¿no? Hasta que llega alguien como Martha, ¿no? O como la misma Mary con Colin, una vez que aprende, ¿no? Que les exige y les enfrenta con cariño, pero sin miedo, ¿no? Y allí es donde empieza el cambio, ¿no? Entonces, tener muy claro que corregir no es una falta de respeto, es enseñar al niño a respetarse a sí mismo y a los demás. Y no es humillar, sino mostrar que su deseo no es la medida de todas las cosas. Vale. La tercera lección sería que el niño necesita contacto con la realidad. No con lo virtual, no con lo artificial, no con lo filtrado, sino con lo real. Y yo creo que muchas veces en educación pensamos en lo real en sentido metafísico. Yo qué sé, el niño necesita conocer la verdad para que no caigan ideologías. Bueno, sí, la verdad es muy importante y está allí, pero cuando digo la realidad me refiero a la realidad así, metafísica, pero también a la realidad real. Y aquí conectamos otra vez con el tema de la antropología del jardín. El niño necesita contacto con, con la realidad física
porque, como decíamos antes, el aceptarla nos ayuda a aceptar otras verdades, otras realidades que son metafísicas. No puedo controlar todo, no puedo hacer que llueva. Esto solo lo sé si estoy preocupado de si llueve o no llueve. Y esto me ayudará a aceptar también otras verdades que no son físicas, pero que son importantes, ¿no?, para el desarrollo del niño. Entonces, en la infancia especialmente, lo real, siempre, pero más en la infancia, lo real pasa por la naturaleza, por el cuerpo, ¿no?, por el tiempo lento. Fijaros que Mary y Colin sanan cuando pisan la tierra, cuando respiran aire limpio, cuando tienen frío, cuando tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando se cansan, ¿no?, porque han realizado un gran esfuerzo. El jardín les cura no porque sea mágico, sino porque les exige adaptarse a él, porque no lo pueden controlar, y esto es profundamente educativo, ¿no? Y hoy muchos niños viven tremendamente desconectados de lo concreto, ¿no? Todo es inmediato, todo es programado, todo es plástico, pero el alma se forma en lo que resiste, ¿no? En el árbol que tarda en crecer, en la planta que hay que regar cada día. No, las plantas, si se riegan cada día, se ahogan. Esto los niños, en la paciencia para no regar cada día, solo una vez a la semana o cuando sea. En el animal, ¿no?, que depende de ti. Entonces, por eso es fundamental, yo creo, darles acceso a lo vivo, ¿no?, a la naturaleza, al trabajo manual, al juego libre, y no como un adorno, sino como una condición de desarrollo sano. El cuerpo y el alma, decía Santo Tomás, maduran juntos, porque hay una unión sustancial, entonces no podemos preocuparnos de la educación del corazón sin preocuparnos de la educación del cuerpo, y por eso tampoco es casual que Colin empieza a caminar justamente cuando su alma sana, ¿no?, cuando quiere volver a vivir, cuando dice quiero vivir para siempre, es entonces cuando camina, ¿no? Moverse, cansarse, tocar, descubrir, forma carácter, ¿no?, y forma también una mirada que es la del asombro, la de la gratitud y la de la paciencia, ¿no?, que son virtudes pues, que las pantallas es imposible que eduquen, ¿no? Y la cuarta lección educativa que he visto en la novela sería que el niño, está muy relacionada con la anterior, necesita una tarea, algo que dependa de él, ¿no?, algo que le exija y que le supere. En la novela Mary empieza a cambiar justamente cuando se le da un trozo de tierra que cuidar. Por primera vez alguien espera algo de ella, tiene que salir, cavar, regar, observar, ¿no? Y no puede hacer trampas, no puede delegarlo, ¿no? Y eso es lo que la transforma, porque el deber no solo ordena su día, sino que da sentido a su vida también, ¿no? Entonces, un niño sin responsabilidades no es que esté más descansado, ¿no?, sino que está disuelto, se vuelve ansioso, pasivo y narcisista, ¿no? En cambio, cuando tiene un encargo real, que puede ser poner la mesa, cuidar de una planta o leer un cuento al hermano pequeño, ¿no?, se siente necesario. Y esto lo educa, lo eleva, ¿no? Entonces, poco a poco, pues les enseñamos, ¿no?, a llevar una carga. Y esto no es un juego simbólico, ¿no?, sino que es una participación real de la vida de la familia también, ¿no? Un niño que tiene responsabilidades deja de ser un huésped en su casa, ¿no?, para ser parte de ella de alguna manera, ¿no? Y creo que esto también se ve muy bien, ¿no?, el bien que le hace a Mary el tener esta responsabilidad, que en este caso se le ha dado a sí misma, ¿no? Pero bueno, o sea, podrían haber dado los adultos. Y la última, y ya con esto acabo, ¿no?, es que la última, no sé cómo le he llamado, bueno, lección educativa, sería que el niño necesita que alguien le eduque el corazón, ¿no?, que le enseñe a mirar más allá de sí mismo, a reconocer al otro y a agradecer y a pedir perdón, ¿no? En la novela, Mary y Colin aprenden a relacionarse bien cuando se les da un entorno sano, con amistades buenas, ¿no?, y un trabajo común. Entonces, el jardín no solo los cura físicamente por este trabajo que decíamos, sino que les humaniza, ¿no?, porque les permite salir de sí mismos y servir a algo que está fuera de sí. Y todo esto es educación moral, ¿no? No se enseña con discursos, sino con vínculos reales, ¿no? Y ya está. El jardín secreto no es una fantasía sentimental, o sea, el libro creo que es una parábola realista, ¿no?, de lo que ocurre cuando se descuida el alma y sobre lo que puede ocurrir cuando alguien decide cultivarla, ¿no? La vida no florece sola, ¿no?, sino que necesita una tierra preparada, una mirada atenta y una mano que no la abandona, ¿no? Y yo creo que en la novela, pues esta mano es la de la madre,
que está sin imponerse, ¿no? Y es también la mano pues, de los amigos que se ayudan sin saberlo, ¿no? Y la mano de un padre que regresa, a pesar de que no lo ha hecho bien tanto tiempo, ¿no? Pues sabe corregirse y volver, ¿no? Y ya está. Me he alargado un poco, perdonadme, pero tenía tantas cosas que decir que muchas gracias por estar aquí. Y nada, estoy a vuestra disposición un ratito por si queréis comentar algo. Excelente, Teresa. Wow. Muchísimas gracias. Sin palabras. A mí, cuando ibas hablando un poco de la Pascua y de la imagen de Jesús, se me vino a la cabeza lo que después comentaste, ¿no? Esto de María Huerto Cerrado, o Hortus Conclusus, como dicen en latín, y recordé que hay un librito que es un retiro sobre la mujer, predicado por Fray Petit de Murat, que es un dominico de acá de Argentina, que se llama así justamente María Huerto Cerrado. Son una serie de meditaciones sobre la figura femenina, así que ya voy a ver si se los paso, si logro conseguirlo para pasarlo por el grupo. Y lo otro que pensaba, porque me acordé de tu otra exposición cuando hablamos del privilegio de ser mujer, que hablaste un poco de la modestia de la mujer, de lo importante que era cultivar la modestia, y se me ocurría también, se me ocurre nada más, te lo comento a ver qué opinas vos, como viste esto de las lecciones para educar, también cómo la familia y el hogar son para nosotros también un jardín, una porción de tierra que nos ha dado Dios justamente para hacerla florecer. Y esto del jardín secreto, en el sentido de cultivar un poco la modestia, el pudor, la intimidad de la familia, que hoy se ve tan atacada o tan amenazada, diría yo, por esto de las redes, por mostrarse, por la exposición que tenemos a través de las redes. No sé si lo habías pensado así. No lo había pensado, Melissa, pero me parece precioso. Ese es un tema que he pensado mucho, pero no había hecho esta conexión, ¿no? Claro que sí. O sea, la familia como es un preludio del cielo, ¿no? Al final, porque la familia es donde somos amados por nosotros mismos y esto es el amor que más se parece al amor de Dios, ¿no? Esto es el amor entre los esposos y entre los hijos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, claro que la familia, si es un preludio del cielo, es tan sagrado, es tan maravilloso, es tan elevado, que exige reverencia. Y esa reverencia implica no mostrarlo ante cualquiera, ¿no? O sea, precisamente lo sagrado lo cubrimos. Y esto es en este sentido que Alice von Hildebrand hablaba del pudor. Dice, ¿no? Por eso, claro, el Santa Santorum estaba cubierto por un velo, por eso la mujer se cubre con un velo, ¿no? No por puritanismo, no porque no sé, sino precisamente porque es sagrado. Entonces, aquello que es de más valor, lo que guardo dentro de mi corazón, no lo cuento a cualquiera, porque para mí es lo más importante, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, la familia, obviamente, pues que debería de estar protegidísima su intimidad, pero no por miedo, no por nada, sino porque es lo que más queremos, ¿no? Esto me parece evidentísimo. Ahora, que esto además, espera, que me acabas de dar una idea, que esto además tiene un paralelismo, en tanto que la familia es, ¿no?, preludio del cielo con el jardín cerrado como recuerdo del Edén, del cielo, en realidad, me parece maravilloso, me encanta. O sea, incluso bueno, el Papa Pío XII dice que la mujer, la esposa y madre, es el sol del hogar. Incluso, bueno, vos decías recién, la presencia de la madre. Un jardín necesita el sol, la luz sí, sí. del sol y la mujer también, ¿no? Ilumina, da calor, hace florecer. Entonces, bueno, por ahí también otra figura para que nos ayuda un poco a salir del simple relato literario. Acá en el grupo surgió una pregunta, empiezo, hay dos, después le damos espacio a las demás que quieran preguntar. Una es sobre las versiones cinematográficas, si las conoces, si recomendás alguna, o nosotros siempre decimos que mejor el libro, pero bueno, algunas comentaron de las versiones cinematográficas. Creo que vi en la pandemia una, no me acuerdo cuál, así que no puedo decir nada. No me gustó, o sea, recuerdo que no me gustó especialmente, pero es que ni sé cuál era. Nada. Yo me acuerdo de haber visto una, creo que es del 90, 89, 90, por ahí, no me acuerdo.
Yo pero puedo, perdón, debería volver a verla. me meto un poquito, yo puedo reconocer dos. Una es la de 1993, que es una película de director polaco, de hecho los protagonistas también son polacos, que me parece bellísima, respeta bastante lo que es la versión del libro y además artísticamente, o sea, las imágenes. Yo siempre digo que cuando uno, no se puede hacer pausa en la imagen, puede tranquilamente transformar esa escena en un cuadro para contemplar en la casa. Pero la del 2020, que seguramente es la que vio Teresa, porque fue Yo justo creo que que sí, salió era con más la moderna. pandemia, exacto, es una película británica y no respeta para nada el libro, de hecho ubica temporalmente a los personajes y a la historia en otro momento, y además tiene como una estética más gótica, más melancólica, más oscura, que no representa para nada el espíritu del libro. Así que sé que hay otras versiones más, que no las vi, pero si tienen que elegir una, entre por lo menos entre estas dos que yo conozco, la de 1993, que es la más clásica, es muy linda para verla en familia, lógicamente después de leer el libro, ¿no? Después de disfrutar la lectura en familia. Yo esto es algo que me voy de tema, pero bueno, que en mi casa intento vivir, o sea, no vemos películas hasta que se han leído los libros. Tal Entonces, cual. de hecho, es como un rito de paso. Entonces, por ejemplo, yo que sé, tengo hijas adolescentes, no se ve una peli de Jane Austen hasta que se ha leído el libro. Entonces, además, como van por orden, pues hay como el momento especial en el que puedes ver esa película por primera vez a solas con mamá, porque solo nosotras hemos leído el libro y al año siguiente se incorpora otro hermano y así, ¿no? Porque no se puede como destrozar la experiencia de leer estos grandes libros por primera vez, ¿no? Por las películas. Sí, acá igual. Así que hay que resistir. Sí, acá igual, acá igual. La otra pregunta era, en palabras de Teresa, preguntan acá, ¿cuál sería el mensaje de esperanza de esta bella historia? O sea, yo creo que así como muy genérico, pues sí, claro, después del invierno viene la primavera, ¿no? Y con trabajo y tal. A mí me gusta mucho el mensaje de la restauración de la feminidad, que lo he mencionado al final, ¿no? O sea, creo que Mary es muy esperanzadora, que Colin también, ¿no? ¿Cuántos no tenemos niños que dices, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta criatura, no? Entonces, yo creo que ver Colin, los gritos que pega, ¿no? Y ver cómo, bueno, pues con paciencia, con cuidado, con tranquilidad, con calma, con firmeza, pues acaba siendo un niño feliz y ordenado, es muy esperanzador como padres. Y luego el tema de Mary también, ¿no? De ver cómo pues tantas mujeres están heridas hoy en día pues por tantos problemas que ha causado el feminismo, falta de modelos que han tenido en sus madres, etcétera, matrimonios rotos, todas estas cosas, ¿no? Que dices, ay, pobres mujeres, ¿no? Como eh, no quiero decir impide, sino que les hace más difícil su maternidad, por ejemplo, ¿no? Porque les han faltado estos referentes. Bueno, sí y no. Es restaurable, ¿no? Es recuperable. La que no ha tenido una madre modélica, pues a lo mejor tiene una amiga modélica, ¿no? Y esto le ayuda. Esto me parece que es lo más esperanzador, ¿no? Como madres, o sea, como mujeres y como madres. ¿Puedo comentar algo? Sí, 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 claro. Sí, sí. Eh, el libro tiene una riqueza extraordinaria. La autora, creo yo, eh, imbuida como está a principios del siglo XX de la cultura occidental, pudo manifestar todas esas cosas que ella personalmente quizás ni lo pensó nunca. Y nosotros estamos sacando toda esta riqueza del libro, ¿verdad? Con todo un contexto así cristiano, que la autora quizás ni se le pasó por la cabeza plasmarlo en el libro, pero ella lo transmitió desde su interior, que tenía dentro suyo esa cultura occidental que lamentablemente hoy se está perdiendo. Bueno, se perdió en el siglo XX, en el XXI, bueno, está prácticamente desaparecida. Pero yo digo, esta mujer tuvo esa influencia del cristianismo sin que ella se diera cuenta. Pero si no, nosotros no hubiésemos nunca sacado todo esto del libro. Me parece absolutamente cierto. Sí, sí, sin duda está allí. Pero mira, No son tuvo casi un poco como conciencia, una imagen no del tuvo jardín, ¿eh? conciencia, eh, ¿me explico? Sí, sí, Le salió de adentro, ¿no? sí, La sí, sí. formación, esa
la tenía dentro y bueno, le salió. Pero me encantó todo lo que hemos podido extraer de riqueza de este libro, que la mujer creo que ni se le imaginó nunca, la autora. Sí, o sea, tiene como una influencia simbólica, ¿no?, de la cultura occidental, que ella no la racionaliza, pero está allí. Y Sí, es parecido, ¿no?, a cómo está la presencia simbólica de Susan, por ejemplo, ¿no?, que tiene un efecto en Mary o en Colin sin saberlo. Ujú. sí, esto es asombroso, lo de, que a mí me llamó la atención mucho, lo de esa capa azul y el sol dándole en el rostro, ¿no? Cuando ingresa al jardín. Y Sí. bueno, Que yo ahí, lo mira, ahora que que, lo mencionas, antes cuando hablaba Melissa del tema de la madre como sol, no termino de verlo, porque no, porque el sol es Dios, pero la madre lo refleja. Fíjate que lo ella le reluce refleja. el rostro, pero porque en realidad el sol es otro, no es ella la que da luz. Entonces, claro, al No, final es este amor de la madre que es reflejo del amor de Dios, ¿no? Entonces, sería la bueno, luna, madre como sería la sol, pero luna, bueno, como espejo que refleja el sol, ¿no? la luna Exacto. bajo sus pies. María. Muy bien. Bueno, excelente, ¿eh? Excelente, Y ahí excelente. la riqueza de los clásicos, ¿no? Porque justamente los clásicos son aquellos que tienen ese reflejo de la cultura cristiana, ¿no? Y que sin querer, o a veces queriéndolo, pero la mayoría de las veces encontramos un montón de autores, como la que nos toca hoy, que no es que nos transmiten verdades porque porque fueron católicos, sino que nos transmiten verdades porque estaban justamente imbuidos de una cultura cristiana, ¿no? En la mayoría de los casos. Y ahí vemos la riqueza de leer clásicos, ¿no? De dejarnos Bueno, educar por te ellos, digo, perdón, ¿no? si uno va a los clásicos griegos, puede decir, bueno, nada que ver con el cristianismo, pero sin embargo, plasman la naturaleza humana. Por eso es clásico, ¿no? Es que, claro, el cristianismo se funda también Exalta en la los naturaleza humana. grecorromanos, exactamente, Claro. en la cultura grecorromana, así Sí. que sí, totalmente. Muy buen Bueno, aporte. excelente. Muchas gracias, Teresa. Maravilloso. Siento mucho de que todas mis hijas acá no estén escuchando esto. ¿Lo Bueno, igual vamos a poder va grabar? a quedar grabado, va a quedar grabado, quédense tranquilos. Perfecto. A mí, una última observación que me pareció para estos tiempos, en el capítulo final, en el último capítulo, el primer párrafo donde la autora habla de los pensamientos tristes o malos, cómo influían tanto en Colin como en Mary, Sí. y convengamos que en nuestra época esto actúa mucho, el tema de los pensamientos, el tema del miedo, sobre todo, bueno, lo vivimos con la pandemia, creo un poco, Mm. del 2020 en adelante, esto de generar miedo, de las noticias con malas noticias todo el tiempo. Creo que es un poco terapéutico esto, yo pienso, para ir a gente que está muy metida con estas cosas. El libro me dio mucha esperanza en ese sentido y realmente me pareció incluso cómo volver a la naturaleza, en el buen sentido, puede realmente salvar vidas, salir de esa oscuridad que genera el miedo y los malos pensamientos. Obviamente la naturaleza como reflejo de la creación de Dios, pero me pareció muy interesante cómo empieza ese capítulo, que es el último capítulo, que un poco la Mm. resurrección del final de los protagonistas. La autora habla de ese tema, porque habla de la humanidad entera incluso. Me pareció bastante interesante. Yo creo que es un Eh, tema que tiene que ver también con la belleza, ¿no? Y con todo el feísmo que rodea muchas veces a los niños en videojuegos, en historias gores, sangrientas, ¿no? Serían como malos pensamientos que ponemos los adultos o toleramos, ¿no? Y lo que al contrario nos dice es, no, nada de esto. No es que haya que ocultarles la realidad, pero hay como que llenarlos de belleza, ¿no? Bueno, con lo respecto. lo de Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Cristo, la belleza salvará. Él dice la belleza, pero bueno, él súper piadoso. Iba a decir algo de esto de
a que San Juan Pablo II decía, si querés encontrar a Dios, aléjate del cemento y ve a la naturaleza, ¿no? Ir a la naturaleza No para la encontrar conocía a Dios. esta. Esto hay ¿Eh? mucho del libro de Han, mucho de este tema, de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo la posmodernidad, pues nos hemos desarraigado de la tierra. Nadie tiene un jardín en casa prácticamente. Eh, y esto tiene consecuencias antropológicas, ¿no? Lo que decía, era un mandato originario, estar dominando la tierra, cultivándola, y ahora es prácticamente imposible. No sé allí, pero aquí ya ni siquiera casi hay parques públicos, porque todos son plazas de cemento que permitan organizar eventos que generen dinero a los ayuntamientos, ¿no? O sea, se arrancan hasta los árboles de las plazas para poder hacer cosas allí, ¿no? Ujú, sí. Muy Bueno, si bien. alguien tiene alguna otra pregunta, si no, dejamos que Teresa vaya a descansar, que allá ya es tarde. Bueno, si no hay más preguntas, Yo solamente voy dejamos. a, voy a Ah, hacerme la molesta. sí. Yo tendría que dejarla descansar a Teresa, pero me hiciste reflexionar también sobre el tema de la educación, ¿no? La educación clásica. Porque cómo se ha deformado también la educación clásica, que es la manera natural también de educar al ser humano, ¿no? Pensando en esta estructura de las artes liberales, ¿no? Para educar el pensamiento, las bellas artes para educar y desarrollar el alma, y luego las artes manuales, ¿no? Para imbuidas de estas artes liberales y estas bellas artes, poder crear cosas, bueno, que son necesarias para la vida, pero que sean bellas, ¿no? Que sean buenas. Y pensaba en esto, ¿no? El hombre que da nombre, ¿no? a las cosas, ¿no? Y esto de las artes liberales que justamente enseñan a esto, a pensar, a dar nombre, a que el hombre pueda desarrollar esa vocación para la que Dios lo creó, ¿no? A regir, a nombrar. Y luego el jardín como reflejo también de esas bellas artes, ¿no? Porque nos invitan a la contemplación de lo bello en la creación, ¿no? Es algo para lo que el hombre también está llamado a vivir en el jardín, como decías, ¿no? Es como esa parte de desarrollo del alma. Y la labranza, que también es algo para lo que está llamado el hombre, pero como parte de las bellas, de las artes manuales, ¿no? O sea, cómo habría que educar, entender esto del jardín incluso desde la educación clásica, ¿no? Eh, Cómo se ha perdido todas estas conexiones, ¿no? Esta educación integral que nos permite ver todo como en cajones estancos y sin relación, ¿no? No sé, me hiciste pensar en eso y me parece muy interesante. Me recuerda esto que estás diciendo a una cosa que decía el Santo Padre, el Papa Francisco, que me gusta mucho, ¿no? Que decía que la educación debe de ser de la cabeza al corazón y las manos. La cabeza, el corazón y las manos. Digo, muchas veces yo creo que ahora educamos las manos, hacer cosas, un oficio, a ver qué salidas laborales. Yo que estoy en la universidad, ¿no? Solo me importa qué salidas laborales voy a ver después, cuánto dinero voy a ganar, ¿no? Ujú, Y claro, se nos olvida la educación de la cabeza, que es precisamente lo de esto, de saber estar abierto a la realidad, ¿no? Y poder nombrar las cosas ujú, desde un sentido más profundo, ¿no? ujú, Que no práctico. Y claro, luego todo el corazón, ¿no? Porque educamos en capacidades, pero desde el egoísmo, pues las ponemos al servicio del mal, ¿no? claro. Entonces es un poco esto. Y es verdad que en la escuela están todas las cosas, ¿no? La cabeza, el corazón, las manos. Y bueno, tendríamos que pensarlo un poco más otro Ujú, día. ujú. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Esperamos tenerte nuevamente en el club. Siempre es una alegría contar con tu sabiduría, con tu experiencia, lo valoramos muchísimo. Para los que no conocen a Teresa o no la siguen, las invito a seguirle en la cuenta de Instagram, Postmodernity, desperdicio. No tiene. Así que bueno, rezamos mucho por tu familia, por el bebé que viene en camino y bueno, Gracias. que termines bien el año académico que está pronto a terminar allá. Muy bien, gracias siempre a vosotras también. Estamos unidas en la enorme distancia. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. Nos veremos muy pronto en el próximo cierre del libro de abril. Vamos un poquito atrasados, pero vamos bien. Valió la pena. Muchas gracias a todos y felices Pascuas de Resurrección a todos los que se han conectado. Hasta luego.